Saludos hermanos y amigos, hoy es miércoles 26 de febrero, lección número 9, el conflicto cósmico, texto para memorizar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Adorable Dios, ¿por qué adorarte? Porque tú creaste todas las cosas, no simplemente para que te adoraran, las creaste para que se deleitaran en tu amor. Y una mejor forma de deleitarse en tu amor es llenándonos de ti, y eso es posible a través de la adoración hacia ti. Cuando te adoramos, reconocemos que somos criaturas y respetamos tus leyes por el influjo de tu gracia. Así que permítenos adorarte solamente a ti, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy miércoles, si me adoras. Ha sido siempre el propósito de Satanás que él sea adorado. ¿Cómo es eso? ¿Es que él existe en un lugar específico y quiere que la gente vaya a ese lugar específico? No. Él está interesado en que lo adoremos usando lo que Dios creó, pero como pertenencia exclusiva de uno, ya eso es adoración. En Mateo capítulo 4, después de que Jesús fuera bautizado por su primo llamado Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿A qué lo lleva al desierto? A prepararlo para el conflicto que va a iniciar con su mismo pueblo satanizado o endemoniado. Y nos dice que después que él ayunó 40 días y 40 noches, déjenme decirles, humanamente hablando, una persona lo más que dura son 14 días. Lo más que dura una persona ayunando son 14 días y muere. Pero Jesús ayunó 40 días. ¿Significaba esto que Jesús era una persona con capacidades que el humano no tiene? Cuidado. Cuando, por lo menos, ya yo le he contado esto, yo he durado 18 horas sin comer nada, solamente estudiando un versículo de la Biblia. 18 horas. Y no me ha dado hambre. Y soy un humano como el que más. Cuando estamos en íntima comunión con Dios, el apetito se subyuga a la comunión con Dios. Y dice que después de ayunar 40 días, al final del ayuno le dio hambre. Así que dice el texto griego, después, es decir, al final del ayuno, sintió hambre. Y se llegó el tentador a Jesús y le dijo, si en verdad tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Las piedras del desierto donde él estaba parecían panes. ¿Cómo dijo Jesús? Escrito está. Y ahí es que yo quiero que cada hermano entienda. Solamente el demonio se vence a través de la palabra de Dios
y la oración. Usted sabe que la palabra de Dios es la oración de Dios. Por eso, a través de la oración hablada de Dios, que es la Biblia, es la oración hablada, podemos vencer. Cuidado con hacer lo que hizo Eva, que conversó con Satanás. No, con él no se puede conversar, porque él, dice la sierva de Dios, que cuando nosotros hablamos con él, le damos ventaja, porque nos va a ganar. Con ese Señor no se puede decir nada, solamente reprender. Escrito está, tal como lo hizo Jesús. Mire, cuidado, la primera tentación que usó el enemigo con Jesús es la misma que usó con Eva, el apetito. Yo hago una pregunta, ¿creen ustedes que Eva tenía hambre? No, no. Hay una diferencia entre hambre y apetito. El hambre es una necesidad fisiológica para nuestro organismo ser nutrido, pero el apetito es el deseo de comer por placer, que fue lo que sintió Eva y no que sintió Jesús. Fíjese bien, Jesús sí tenía hambre, Eva no tenía hambre. Y Jesús dijo, mira, no de pan vivirá el hombre nada más, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuántos días duró Moisés en el monte Sinaí? 40 días sin comer nada, y no murió. ¿Por qué? Porque lo sostuvo como viendo al invisible. Y cuando, repito, nosotros estamos en íntima comunión con Dios, el apetito se subyuga a la voluntad de Dios. Y déjeme decirles, Cristo venció no porque era Cristo, Él venció porque se agarró de la palabra de Dios, así como los 4 hebreos vencieron en Babilonia, no comiendo comida inmunda, porque se agarraron de la palabra de Dios. ¿Ve? La primera tentación fue sobre el apetito, el deseo de comer cosas sin tener hambre. Y de una comida a otra debe haber una diferencia de 5 horas. Yo, cuando me desayuno a las 8, 7:30, 8 de la mañana, a las 8 yo me desayuno. Entro al trabajo a las 8:30. Y de 8 no como más nada hasta la 1 de la tarde. 5 horas, que es el tiempo para que el estómago esté en condiciones de la siguiente comida. Ojo, no coma cada 2 horas un antojo, no. Dele al estómago 5 horas de distancia entre una comida y otra. Nada de helado, nada de bizcocho entre comidas. Todo eso retrasa y afecta la maquinaria del aparato digestivo y afecta el cerebro. La segunda tentación tenía que ver con la presunción. Satanás carga a Jesús, así que tenga el texto en griego, lo carga y lo coloca sobre el techo del templo, una almena, un techo que tenía un vuelo que salía. Flavio Josefo, que exageraba mucho cuando escribía o cuando escribió, que era contemporáneo a Jesús, Flavio Josefo dice que la altura de la almena, o sea, del techo, del vuelo del techo del templo, tenía una altura de 600 pies. Si tenía 600 pies, estamos hablando de más de 40 pisos. Y mirar producía mareo, producía rechazo de tan alto que era. Daba vértigo. Pero le dijo Satanás a Jesús, lánzate, es decir, tírate al aire, que abajo los ángeles te van a esperar
citó al Salmo 91. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, el verbo que usa allí es paralambano, que es tomar. Es lo mismo que va a hacer Jesús cuando venga por segunda vez, que va a tomarse y llevarse a su pueblo al cielo. Pues ese mismo verbo que usa con Jesús, que lo toma y lo pone en el techo del templo. Ese fue el pecado de la presunción. Es como si yo corriera en el vehículo a 200 kilómetros por hora creyendo que Dios me va a cuidar en el camino. No. Hay que ser prudente en todas las cosas que nosotros hagamos. Y el tercer pecado, o la tercera tentación, mejor dicho, dice que llevó a Jesús a un monte alto. Aunque no se sabe exactamente qué monte era, se supone que es el monte Nebo, que tiene 2.857 pies de altura. Y allí lo coloca y le muestra le muestra a Dubái, vamos a decir así, le muestra a los campos elíseos, le muestra los sitios más atractivos del mundo. Esa es mi opinión. Y entonces le dice: todo esto te voy a dar si postrado me adoraré. Es decir, todo esto te daré si cae en tierra de rodillas. El verbo que usa ahí Mateo es el verbo es adorar pegando la cara en tierra en una profunda sumisión al objeto adorado o a la persona adorada. De ahí que todo esto te daré. El verbo es el verbo prosquineo, el único verbo que Dios pide para él, ese tipo de adoración, ese verbo que tiene que ver con una entrega total. Satanás estaba pidiendo que Cristo lo adora. Es la peor blasfemia de toda en la Biblia, es esa. Pedir Satanás a Cristo que lo adorara como si fuera Dios. Porque siempre ha sido su intención enseñar eso. Y sabe, Pablo dice que el Dios de este mundo ha enceguecido la mente. ¿Qué es Dios? Dios es todo aquello que ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Si el ser humano adora, aunque sea ateo, adora el dinero, adora el trabajo, adora el sexo opuesto, adora el prestigio, la fama, los títulos. Y esas adoraciones, cuando se consiguen en contraposición a Dios, eso es idolatría. Y como es idolatría, es el mismo pecado de materialismo con el cual fue tentado Eva, que las tres tentaciones se resumieron en una en el jardín del Edén: mundo, carne y demonio. Y esas tres tentaciones las presentó Satanás a Jesús, y Jesús lo venció con la Biblia. Escrito está. Cuando le hace la oferta, dice Cristo: apártate de mí, Satanás. Realmente en el griego debe traducirse así: largo de aquí. ¿Saben? La mejor traducción es largo de aquí, no apártate de mí, sino largo de aquí, engañador, que escrito está: al Señor tu Dios prosquineo, adorarás de rodillas, sumiso, y a Él solo servirás. O una mejor traducción es: rendirás culto. Esas tres tentaciones son las que menudean el mundo hoy. ¿Y cómo venció Cristo? A través de la palabra. Sin la Biblia no se puede vencer al diablo. Por eso es que Él no quiere que el ser humano lea la Biblia.
Porque cuando la leemos, ella nos lee a nosotros y nos dice dónde estamos fallando. Se nos fue el tiempo. Continuamos mañana, si Dios lo permite, la lección que estamos estudiando. Dios te bendiga.